Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Oscar Galeano y me dirijo a ustedes para poder compartir el material del día de la fecha referente al informe socioeducativo. Material ya compartido previamente en la plataforma y que está a disposición de todo el alumnado de nuestra tecnicatura en educación inclusiva. Se trata de un material considerado como un artículo científico de la autoría de la especialista María del Carmen Benítez Ramírez. Es un material publicado en el año 2016 en una revista que ahora está a disposición de ustedes para poder observar, puesto que más adelante se va a solicitar a los alumnos que preparen un informe socioeducativo precisamente en función a la realidad de cada institución educativa. Empecemos. En la información de la introducción de este material tan interesante que habrán leído ya previamente ustedes, como se solicitó en estos días, la educación social se asienta sobre otras ramas como la psicología y la sociología, que son ciencias y le sirven de pilar para poder ejercer un rigor científico, teórico, técnico, metodológico para el ejercicio de la educación denominada educación social, puesto que la educación social investiga y analiza las realidades, como se menciona acá en esta parte del material, y esas realidades se sistematizan para que la acción en la educación tenga entonces un rigor para su realización. Para poder realizar ese informe se debe actuar en función del ejercicio de lo que realiza un educador que está comprometido en su función social, y se propone un borrador genérico de modelo de informe socioeducativo. Así es que pasamos a la parte del cuerpo de este material, que es un artículo científico. En primer lugar, tenemos que determinar que está, como dice acá, mostrada la necesidad y realidad de una intervención coordinada. No se puede realizar ningún tipo de intervención en ninguna situación relacionada con el ámbito de la educación inclusiva si es que no se tiene el tacto y el conocimiento previo. La necesidad de establecer esos procedimientos para que una intervención socioeducativa sea satisfactoria, para poder reflexionar en la importancia del uso de este informe como un instrumento que catapultará la intervención oportuna, precisa, coherente con la realidad, con la necesidad que tiene el niño, el educando, para responder a sus fines, que se elabora garantizando un procedimiento metodológico que sea, como estaba mencionando anteriormente, eficiente y riguroso. Pero, ¿qué es el informe socioeducativo? Menciona nuestro material que el informe socioeducativo adopta distintas denominaciones y estructuras dependiendo del ámbito de intervención en el que se utilice o del ámbito o profesionales que lo elaboren y lo avalen. Avanzando en este reto y atendiendo a lo anterior, se puede definir el informe socioeducativo como el instrumento del educador en el que se recoge el análisis, diagnóstico y valoración de una realidad determinada, que tiene por finalidad informar sobre el proceso y recomendaciones de una situación que justifica la intervención socioeducativa. Recordemos que la condición de cada alumno, de cada educando en particular, debe
estar orientada en función a o en base a lo que disponga un criterio médico, un criterio profesional de alguien que tenga los conocimientos médicos, psicológicos, psicopedagógicos que sean coherentes con cada caso en particular. Por lo tanto, es imposible que se pueda utilizar, por ejemplo, las adecuaciones curriculares de un alumno para poder adaptarlos a otro. Es prácticamente impertinente. Es así que en la definición anterior se destaca que el informe socioeducativo como herramienta profesional exclusiva del educador social es, como su nombre lo dice, informar. En cuanto a cómo debe ser elaborado un informe socioeducativo, los colegas docentes sabrán que el informe es un tipo de texto no literario, es un informe generalmente técnico, en este caso es pedagógico, y se recomienda entonces unas cuantas orientaciones para poder tener entonces una aproximación de esa realidad, las características, las dimensiones. ¿Cuáles son? Acá se perfila en esta parte una propuesta que, si bien es cierto, no es necesario que se siga al pie de la letra, servirá para orientar al colega técnico en educación inclusiva. En primer lugar, la identificación de la institución, identificación del docente, el grado, el turno, etc., más los datos correspondientes a la identificación del alumno, y puede ser que de su ámbito familiar más cercano, padre, madre, y algunos datos relacionados con el ambiente del hogar. Esos son los datos, el 1 y el 2. En cuanto al diagnóstico socioeducativo, corresponde entonces a una mención de cuánto el docente observa que debe relacionarse entonces con la conducta, el comportamiento en clase del niño. La propuesta de informe socioeducativo, las valoraciones y propuestas técnicas, así como la identidad, fecha y lugar del informante. Eso al final como para una realización. Acá ustedes tienen en estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, los correspondientes a estos datos que ya se mencionaron previamente. Y en esta parte donde dice tabla 1, propuesta de informe socioeducativo, les sugiero que lo escriban de puño y letra en un cuaderno para acostumbrarnos a tener entonces los datos para poder incorporarlos a través de una memoria motriz. Ustedes saben que muchas veces aprendemos mejor escribiendo las cosas que solamente observando y escuchando. Entonces estos serían algunos datos. Vamos a cambiar donde dice DNI, obviamente por donde corresponde la cédula, y menciona los datos de la identificación, como les estaba diciendo, la institución, del ciudadano, en este caso sería el alumno, la recopilación de los datos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, esto se podría tipear, por ejemplo, en una computadora o tenerlo en el celular y dejarlo abierto para una edición en formato Word o cualquier otro similar que pueda estar en línea. Google también tiene Google Documentos, y se podría grabar una conversación con el consentimiento de los padres del niño, y de esa manera entonces facilitar la transcripción al documento, de modo que entonces esta forma, este documento es solamente un acercamiento. En cuanto a la elaboración del informe, en la siguiente página veremos que es muy importante la información porque es una evidencia, es un documento
que avalará la gestión del docente en el aula, seamos nosotros o seamos los mismos colegas que están interviniendo a veces con casos un tanto difíciles. Entonces, la redacción del informe debe ser precisa, veraz, comprensible, es decir, en términos sencillos. El lenguaje utilizado, por lo tanto, debe ser claro. Los datos deben estar estructurados de manera lógica, secuenciada, coherente, es decir, partiendo desde el principio, yendo al meollo, al desarrollo mismo de la situación de cada niño y las sugerencias que ustedes consideran. Entonces el educador reflejará su análisis a través de las percepciones, las interpretaciones que en este caso el técnico podrá determinar. Todo eso tiene que ser planeado, tiene que ser planificado. No puede ser un informe en función a una situación del momento y a las apuradas. Debemos evitar ese tipo de situaciones. En este caso, donde se menciona acá, dice el ciudadano, se está refiriendo al alumno. En este caso se emite el informe, tiene, en el caso de que sea una persona con comprensión, con entendimiento, derecho a conocer el contenido del mismo. Si no lo es así, si es un niño pequeño, entonces los padres. Y el informe socioeducativo debe ir debidamente firmado y sellado por el personal que ha evaluado al niño. Finalmente podemos decir que, en modo de síntesis, existe una amplia gama de denominaciones que hacen referencia a los informes. Existe una limitación del rol del profesional en el ámbito familiar y educativo. No podemos emitir consideraciones médicas porque eso corresponde a ese ámbito y no a nosotros. Hay también una inexistencia de un modelo genérico de informe socioeducativo, es decir, es abierto con tal que sea completo como este que ustedes tienen en líneas más arriba, y evitar en cuanto a la conclusión, a la delimitación del profesional de la categoría del educador abarcando niveles. Se puede exclusivamente poner datos que estén relacionados con el comportamiento educativo del niño. Evitemos los encuentros relacionados con guías médicas o de intervención que son de otro ámbito que no sea el del educador. Asimismo, la falta de delimitación y concreción de los indicadores socioeducativos por áreas de intervención. Atendiendo a las conclusiones anteriores, se plantea una serie de propuestas. Consensuar una definición de informe socioeducativo a nivel institucional o a nivel de supervisión. Crear un espacio o foro de profesionales, podría ser a través de WhatsApp, grupos de consulta. Podríamos crear, por ejemplo, un grupo de tecnicatura en educación inclusiva de nuestra ciudad, de nuestro departamento, y tener abierta la posibilidad de contar con la opinión calificada de otros colegas. Asimismo, profundizar y delimitar las variables, los indicadores, también los temas. Y finalmente, consensuar con los administradores competentes las normativas. En este caso puede ser las autoridades de supervisión, las mismas autoridades institucionales, con los padres, para que pueda realizarse entonces acciones desde la aceptación de la situación de cada niño en particular. Y deseando que pueda haberles servido este modelo, estén abiertos ya a la posibilidad de que podamos realizar, entonces vayan anotando, les había mencionado más arriba, esta parte que está coloreada donde dice informe socioeducativo. Tenemos que ir escribiendo nuestros cuadernos, nuestras computadoras, para poder realizar entonces próximamente la primera intervención como futuros técnicos de educación inclusiva. Muchas gracias y éxitos a todos.